Capítulo 4. Adhesión al ALBA, el preludio hacia el golpe. El 24 de agosto del 2008, Honduras se incorporó formalmente a la Alianza Bolivariana para los Países de América, una asociación de países basada en la solidaridad que contaba con prometedores proyectos que ayudaría al país en su lucha contra la pobreza y el atraso. En un evento multitudinario en la Plaza de la Democracia dentro de los predios de la Casa Presidencial, suscribió el presidente Zelaya el acuerdo en presencia del presidente Hugo Rafael Chávez Frías, Daniel Ortega, Evo Morales, Ayma, entre otros. La intensa oleada gobiernos progresistas en América Latina había minado seriamente la capacidad de influencia de los Estados Unidos. Esto tenía en alerta a los sectores más violentos de la ultraderecha norteamericana que no podía todavía la derrota de su intento del golpe en el 2002 en Venezuela. Para Honduras, ese parece haber sido el momento que decidió la operación que acabaría con el gobierno del Poder Ciudadano menos de un año después. La guerra intensiva contra Zelaya había desatado la histeria de la derecha que en todos sus medios multiplicaba las voces anticomunistas de connotados voceros del establishment local. Curiosamente, el derechista periódico español El País publicaba una nota el día siguiente en el que afirmaba: el país centroamericano es el primer miembro ajeno a la izquierda que se suma a la alianza regional promovida por Cuba y Venezuela. Esto contrarrestaba con el ambiente delirante de la anticomunista derecha hondureña, formado desde los medios de comunicación, en lo que algunos llegaron a afirmar que mientras Hugo Chávez se desplaza al centro, su homólogo hondureño Manuel Zelaya busca ocupar su espacio dejado en la izquierda en la escena internacional. La manipulación mediática emprendida desde Televicentro, Emisoras Unidas y todos los periódicos impresos y digitales existentes en la época dejaban poco espacio para que la población hondureña accediera a la información objetiva. Se montó entonces la mayor operación de manipulación mediática en la historia de Honduras, que la sociedad terminó por denominar como el cerco mediático que aún opera. La discusión alrededor del ALBA se volvió en algo tan cargado que podría compararse con la estrategia mediática que hoy la dictadura ha montado sobre la emergencia por el coronavirus. Día y noche aparecían personajes hablando sobre todos los impactos negativos de la adhesión al Tratado de los Pueblos. Uno de los argumentos favoritos era que el ALBA escondía protocolos de defensa mutua que Honduras estaría obligada a cumplir. En realidad, tal amenaza no existía. Las Fuerzas Armadas de Honduras son esencialmente un ejército de ocupación al servicio de los Estados Unidos, por lo que aquella acusación era sobradamente ridícula. El gobierno trató de competir en abrumadora desigualdad de condiciones en el plano mediático con una campaña continua para mostrar sus logros, así como las bondades de los tratados suscritos. Utilizó como corresponde a todo gobierno las estructuras de comunicación del Estado y pagó cantidades importantes a los dueños de medios de comunicación que un año después se alinearían frontalmente a favor del golpe de Estado. Después de la adhesión surgía la interrogante sobre la ratificación del Congreso Nacional, absolutamente volcado hacia la ultraderecha, y cuyos diputados pasaron varios meses expresando su oposición al tratado. Finalmente, el mismo fue ratificado el 9 de octubre del 2009 por mayoría, con la votación de la bancada del Partido Liberal, el PNU-SD y la Unificación Democrática, y la abstención del Partido Nacional. Mucho se habló sobre una supuesta danza de dinero alrededor de esta ratificación, pero es claro que la falta de oposición firme en el Congreso en la votación había sido al menos informada a la Embajada Americana con antelación. El COEP, que funciona como un cártel empresarial, se mantuvo frontal contra el tratado, reclamando abiertamente que él mismo dañaba las relaciones con los Estados Unidos. Sin embargo, está claro que para octubre del 2008, el gobierno del Poder Ciudadano se encontraba ya cercado y la ratificación del ALBA en el Congreso obedeció a directrices claras de Washington, que para entonces ya tendría en marcha un plan general contra la Alianza Bolivariana. Si las cercanas elecciones primarias eran un estímulo para los diputados, especialmente los liberales, sus ambiciones personales no sobrepasaban su subordinación a los Estados Unidos, surgida desde los años 80 e integrada en un ala conocida como el florismo, misma de la que procedía el mismo presidente Zelaya.
En esa facción del Partido Liberal que se consuma la derechización absoluta y su entrega de la soberanía, su participación en las desapariciones de los años 80, la obediencia a los militares y más recientemente el golpe de Estado militar que terminó con el último periodo de gobiernos liberales electos. Otro factor de poder que se incorporó activamente en Honduras contra el ALBA fue el sector religioso, en todas sus denominaciones. Ganaron protagonismo las facciones más radicales y fanáticas como el Opus Dei, de gran ascendencia fascista desde su fundación en España y su apoyo abierto a la dictadura franquista. Otro tanto sucedía con las iglesias evangélicas, cuyo auge se remonta a inicios de los años 80 cuando el gobierno de Estados Unidos decide contrarrestar la influencia de la teología de la liberación y envía brigadas enteras de religiosos a todos los rincones de Honduras. El escenario general estaba planteado. Estaba en marcha una cruzada anticomunista contra el poder ciudadano que debía terminar de forma violenta para sofocar la posible sublevación de los plebeyos y luego construir una normalidad libre de comunistas, ateos y otros problemas. El problema principal era que los plebeyos son muchos y por tanto lo que vendría era incalculable, pero las élites oligárquicas o grupos fácticos, como se les conocía, estaban dispuestos al baño de sangre. Ellos, que nunca habían tenido un ambiente financiero más favorable, se jugaban esta carta, de la que emergía victorioso únicamente el sector bancario especulativo. Todos los otros sectores tuvieron pérdidas significativas y en muchos casos catastróficas.